Queremos enviar un atento y cordial saludo a todos los maestrantes y compañeros de la Corporación Iberoamericana, especialmente a los compañeros del programa de Maestría en Educación. En este video vamos a dar a conocer el trabajo investigativo realizado en el Centro Educativo San Pablo de Payán del municipio de Córdoba, Nariño, el cual lleva por título La tradición oral del resguardo indígena de males como medio para fortalecer las competencias básicas del lenguaje. Este trabajo fue realizado por los docentes Ana Lilia Valenzuela Cuasput, Paola Giovanna Revelo Cuasput y quien les habla Rodolfo Nelson Mena. En este video presentamos el contenido de nuestro trabajo, el cual contiene la contextualización, el planteamiento del problema, los objetivos de la investigación, la fundamentación conceptual y teórica en la cual se basa nuestro proyecto, la aplicación y desarrollo de las actividades que se proponen en dicho proyecto, los resultados y las conclusiones a las cuales llegamos con la realización de este trabajo investigativo. El contexto donde desarrollamos esta propuesta investigativa es en el Centro Educativo San Pablo de Payán. Lo hicimos ahí porque allí trabajamos el grupo investigador. Está ubicado en el resguardo indígena de Males, municipio de Córdoba, departamento de Nariño. Este territorio tiene un gran sinnúmero de rasgos culturales, entre ellos están las autoridades tradicionales representadas en el cabildo indígena, como también los danzantes, San Juanes de Males, los platos típicos, usos y costumbres, fiestas patronales de San Bartolomé, fiestas cósmicas, entre otras, que de alguna manera se ven reflejados en todos los moradores del Centro Educativo San Pablo de Payán. Con el planteamiento del problema podemos mencionar que cuando los estudiantes leen textos se les dificulta comprender el mismo. De la misma manera, desarrollar actividades que tengan que ver con la interpretación de textos, contar lo que leyeron, narrar con coherencia y fluidez, mirando así deficiencias en la competencia argumentativa. De la misma manera, hay dificultades para sustentar las conclusiones, plantear o resolver problemas, generar hipótesis de lo que leyeron, lo que denota deficiencia en la competencia propositiva. Por lo tanto, se ha planteado la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo fortalecer la competencia argumentativa y propositiva en el proceso de lectura y escritura a través de la tradición oral en los estudiantes de grado tercero del resguardo indígena de Males? Para dar direccionamiento a esta propuesta educativa, se formuló el siguiente objetivo general, el cual consiste en fortalecer la competencia argumentativa y propositiva en el proceso de lectura y escritura a través de la tradición oral en los estudiantes del grado tercero del resguardo indígena de Males, Centro Educativo San Pablo de Payán. Para dar alcance a este objetivo general, hemos diseñado 4 objetivos específicos, los cuales consisten en indagar en la memoria de los mayores, lo que ellos saben para luego diseñar la propuesta, implementarla y finalmente evaluamos cómo la tradición oral fortaleció las competencias en nuestros estudiantes. Continuando con el capítulo de fundamentación conceptual y teórica, tomamos como referente el concepto de tradición oral, que es la forma de transmitir desde tiempos anteriores la escritura, la cultura, la experiencia y las tradiciones de una sociedad a través de relatos, cuentos, mitos, leyendas, conjuros, entre otros, que se transmiten de generación en generación. Su función es generar y conservar conocimientos ancestrales a través de los tiempos, ya que son enriquecedoras, dinamizadoras y transmisoras de cultura. Entre los autores vamos a tomar a Sánchez 2017, porque menciona que se puede considerar que la tradición oral es una práctica que se relaciona con los contenidos de las diferentes áreas del conocimiento, sin causar discrepancia con los lineamientos o estándares curriculares, ni con los derechos básicos del aprendizaje. Por el contrario, los nutre, resignifica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera armónica.
Continuando con la fundamentación conceptual y teórica, tomaremos el concepto de competencia. Según el Ministerio de Educación, competencia es la capacidad que tiene un individuo, o en este caso un estudiante, para desenvolverse en un contexto determinado. Dentro de nuestro proyecto abordamos los conceptos específicos de lo que es una competencia argumentativa y una competencia propositiva. Dentro de la competencia argumentativa podemos mencionar autores como Wagemans, Genitzek, los cuales definen la competencia argumentativa como la capacidad que tiene el estudiante para aprender a dar una explicación clara, elaborar argumentos con razonamientos explícitos. También mencionan que este proceso ejercita el proceso de lectura y escritura en la elaboración de textos escritos. De igual manera, Pérez en 2014 y Tobón en el año 2016 definen la competencia propositiva como la capacidad que tiene un estudiante de expresar con razones una cosa, presentar argumentos en pro o en contra de una situación determinada. Es importante resaltar en la estrategia pedagógica que los docentes estamos llamados continuamente a innovar. De esta manera, Rodríguez 2012 afirma que las estrategias pedagógicas son aquellas acciones que implementa el maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje utilizando técnicas didácticas, las cuales pretenden construir el conocimiento de una forma creativa y muy dinámica, para así luego nuestros estudiantes tengan un aprendizaje muy significativo para la vida. Otro capítulo de nuestro proyecto investigativo es Aplicación y Desarrollo, en el cual abordamos el enfoque cualitativo. En este permite describir, comprender e interpretar el contexto de nuestros estudiantes, además de explorar, descubrir y generar diferentes perspectivas y poder interactuar con ellos de una forma dinámica. Aquí podemos mencionar a dos autores que soportan este enfoque cualitativo, que son a Pacton 2011 y a Sampieri en el año 2014. El tipo de investigación de nuestro proyecto es investigación-acción participativa. Según Hernández Sampieri 2014, Kurt Lewin y Stephen Kemmis nos mencionan que es una variante de la investigación-acción, donde toda la comunidad participa de manera colaborativa y democrática. Lo más importante es que los maestros somos agentes de cambio con nuestras prácticas pedagógicas en todo el proceso investigativo. Dentro de nuestra investigación también tenemos en cuenta el paradigma sociocrítico, el cual, de acuerdo a Arnall, Podpewis y Sandoval, asume que el conocimiento es una creación compartida a partir de la interacción entre el investigador y el investigado. Pues esto es lo que nosotros hicimos, estuvimos totalmente sumergidos en esta investigación. La población de estudio en la cual aplicamos este proyecto se centra en mejorar las competencias argumentativa y propositiva en los 15 estudiantes del grado tercero de básica primaria. Para ello tomamos como muestra a 9 estudiantes que presentaban dificultades o falencias en el proceso lectoescritor y también que tengan un gran ánimo de trabajar y colaborar con este proyecto. La definición de variables y categorías que hicimos para nuestro proyecto investigativo se basó en la priorización de los objetivos específicos, a partir del cual extrajimos la tradición oral, el concepto de competencias y la variable de estrategias pedagógicas, en las cuales planteamos 6 subcategorías, que son saberes ancestrales, cultura, argumentación, proposición, el proceso de lectura y escritura, a partir de los cuales se definieron las diferentes actividades para nuestra estrategia pedagógica. Entre los procedimientos e instrumentos utilizados en el proyecto para recolectar la información empleamos la entrevista semiestructurada y la observación directa. Tomamos a Moise Field 1995, donde menciona que la entrevista semiestructurada se puede definir como una conversación amistosa entre informante e entrevistador. De la misma manera, observación directa, tomamos a Tamayo 2007 y a Zapata 2006, donde nos recomienda recurrir a la observación directa para recoger la información requerida.
Pasando al capítulo de resultados, para dar cumplimiento a los objetivos planteados, se indagó en la memoria de los mayores diferentes relatos del contexto. Además, se implementó una estrategia pedagógica encaminada a fortalecer la competencia argumentativa y propositiva, realizando entrevistas que se aplicaron a padres de familia, mayores sabedores y estudiantes, las cuales fueron realizadas por nosotros los docentes, y también los estudiantes nos colaboraron. Entre las preguntas tenemos ¿qué narraciones o historias de nuestra región conoces? A los estudiantes, ¿te gustaría leer o escribir? Y en base a estas hemos obtenido nuestros resultados en mejoramiento de las competencias. Para hacer un análisis a la entrevista realizada a los estudiantes, diseñamos un cuadro de análisis de categorías y subcategorías, en los cuales fuimos tomando las diferentes preguntas que realizamos en la entrevista de acuerdo a las diferentes categorías que extrajimos de los objetivos específicos. Dentro de la primera categoría, tradición oral, tenemos una pregunta: ¿consideras que los saberes de nuestros mayores aportan o enriquecen a tus conocimientos? Los niños respondieron sí, porque ellos saben muchas cosas bonitas y yo aprendo muchas cosas. En ese sentido, también tenemos dentro de la subcategoría cultura una pregunta: ¿te gusta que te narren historias como cuentos, mitos, leyendas, fábulas de nuestra región? Los niños responden sí, porque es muy bonito escuchar estas historias. Sí, porque hacen reír y otras veces me hacen dar miedo. Nos basamos en esta categoría en los conceptos de Barcia 2014 y Reizabal 2006, quien dice que la tradición oral es un conjunto de producciones en las que una comunidad se refleja. De esta manera los niños se miran identificados en su comunidad. Además, dicen que la tradición oral es una herramienta para adquirir y asimilar estructuras, retener y producir diferentes saberes. Dentro de la segunda categoría tenemos competencias. Las preguntas que realizamos dentro de esta categoría son: ¿qué tipo de historias quisiera dar a conocer a tu comunidad? Los niños responden: quisiera dar a conocer cómo se formó el río de mi vereda. Quisiera dar a conocer algunas leyendas que cuentan nuestros abuelitos, entre otras. Dentro de la subcategoría proposición tenemos una pregunta: ¿te gustaría escribir tus propias historias haciendo uso de tu imaginación? Los niños argumentan: sí, me gustaría, para hacerles dibujos porque me gusta dibujar. Otro niño responde: sí, me gustaría porque me gusta escribir cuentos. En cuanto a esta categoría y subcategorías, tenemos a García Condan Oncelli en el año 2016 y a Tobón en el año 2006, quienes dicen que la competencia argumentativa tiene que ver con toda la ejercitación de lectura y la elaboración de escritos, para que los estudiantes se puedan desenvolver de una manera adecuada en su contexto, teniendo en cuenta las características de la globalización actual. Además, dicen que la competencia propositiva consiste en proponer y explicar determinados hechos y construir soluciones a los diferentes problemas. En estas preguntas pudimos evidenciar estas características de estos autores. Dentro de la categoría de estrategia pedagógica, tenemos las subcategorías proceso de lectura y proceso de escritura. Las preguntas que se plantearon a los estudiantes son: ¿te gusta leer? Ellos responden: sí, porque aprendo muchas cosas. Sí, porque aprendo a leer. Sí, porque es muy bonito leer y escribir. Dentro de la categoría de el proceso de escritura tenemos preguntas como: ¿qué tipo de actividades te gusta realizar en la escuela? Los niños responden: estudiar, leer y jugar con mis amigos. Estudiar y jugar, y me gusta trabajar con las tabletas, jugar con mis compañeros. En este sentido, y como soporte a esta categoría, tomamos a los autores Niño en el año 2011 y a Rodríguez en el año 2012, quienes dicen que las competencias se ejercitan en la producción del discurso oral y el texto escrito, lo que permite que las comunicaciones se den a conocer los diferentes puntos de vista de los estudiantes. Además, dicen que la estrategia pedagógica son aquellas acciones que los maestros las implementamos con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de los estudiantes. De esta manera realizamos el análisis de la entrevista realizada a los diferentes estudiantes de grado tercero. Dentro del capítulo de resultados diseñamos la propuesta pedagógica, que consta de diferentes actividades que mencionamos y analizamos a continuación.
En la actividad 1, reflexiona un momento. Aquí los estudiantes leen una narración de la región, luego responden unas preguntas buscando que el estudiante desarrolle su capacidad argumentativa, sus habilidades para razonar y explicar el porqué de las cosas. Como lo afirma Aldana 2016, el lector aprende a seguir una argumentación ayudado por la posibilidad de volver atrás, a releer un trozo, a analizar las intenciones del autor y a usar una estrategia comunicativa. En la actividad número 2, redacta lo que escuchas. Deben escuchar una narración, ya sea grabada o sea de un video o un audio, contada por un sabedor o un abuelo, con el fin de que cada estudiante vuelva a escribir la historia de manera coherente, poniendo en juego su capacidad de argumentación e interpretación de la narración, dándonos su punto de vista. Lo afirma Hernández 2010, que la competencia argumentativa abarca todo un conjunto de capacidades desarrolladas a través de los procesos y hacer de un niño o una niña competente para realizar múltiples acciones sociales, cognitivas, productivas y culturales en un contexto específico y cambiante. La actividad 3, denominada Crea tus propias historias, se diseñó con el propósito de desarrollar la competencia propositiva, ya que los estudiantes aquí ponen a volar su imaginación. Tenemos en cuenta a Niño y Pachón, quien afirma que es claro que existe una narración cíclica entre la escritura y la capacidad propositiva y creativa. Entonces los estudiantes han creado su propia historia. En la actividad 4, deja volar tu imaginación, se pretende desarrollar el proceso propositivo, la competencia argumentativa e interpretativa, ya que estas competencias se desarrollan de manera secuencial, dejando ver parte de sus gustos y de sus preferencias al momento de proponer un nuevo final para esta narración dada. Así pues, Tobón 2016 afirma que la competencia propositiva involucra la competencia interpretativa y argumentativa, ya que los estudiantes desarrollan la capacidad de resolver problemas basándose en soluciones mediante la formulación de hipótesis y encontrando deducciones posibles ante situaciones propuestas. La actividad 5 de nuestra estrategia pedagógica es denominada Elaboro mis propias historietas, en donde los niños, a partir de una narración de la comunidad, realizan el diseño de una historieta. En este sentido nos apoyamos en Gamboa 2004, que dice que algunas técnicas para desarrollar la creatividad están relacionadas con el desarrollo de habilidades de lectura y escritura, y solo el hecho de estimular en los estudiantes la capacidad para crear y proponer les permite a ellos desarrollar independencia cognitiva para resolver problemas en estas áreas específicas. De esta manera, al diseñar las historietas, los niños muestran su creatividad y la capacidad de interpretar y argumentar la narración que ellos seleccionaron. Igualmente, la actividad número 6, denominada Dramaticemos narraciones de nuestro resguardo, se encamina a que los niños, a partir de una narración de la comunidad, de una leyenda, diseñen un guión teatral, el cual posteriormente lo pondrán a dramatizar con unos títeres. En esta actividad nos apoyamos en el autor Niño 2011, quien manifiesta que la competencia propositiva se ejercita en la producción del texto oral y del texto escrito, en la medida que los comunicadores dan a conocer su punto de vista y su pensamiento como medios para interactuar, compartir y comunicar sus propias opiniones, también sus ideas, pensamientos, como se evidencia en la elaboración de las diferentes obras de teatro y la puesta en escena de las mismas con títeres que ellos mismos diseñaron con los personajes de las narraciones. Para este caso, ellos diseñaron los títeres de lo que eran los duendes, la vieja, la viuda, teniendo en cuenta los personajes de las diferentes narraciones de nuestra comunidad. Pasando al capítulo de discusión, en este afirmamos que todas las acciones que se emprendieron y ejecutaron en este proyecto están relacionadas con los aportes de los diferentes autores mencionados anteriormente, como por ejemplo tenemos el Ministerio de Educación Nacional
en el año 2012 con sus importantes y valiosas conceptos sobre competencias. De igual manera, nos sustentamos en Tobón con quien nos da un concepto de competencia propositiva, Hernández en el año 2012, quien con sus grandiosos aportes sobre la competencia argumentativa, y también en Barcía 2004, quien realizó aportes significativos relacionados con la tradición oral. De esta manera se concluye que con la ejecución de este proyecto se da cumplimiento al objetivo general, el cual está encaminado a fortalecer las competencias argumentativa y propositiva en los estudiantes de grado tercero. Adicionalmente, se da respuesta a la pregunta problema. La entrevista a estudiantes y sabedores permitió ver el grado de desarrollo de las competencias que posee cada niño y niña, permitiendo resaltar los conocimientos culturales de su región y las creencias, y también recreando los mundos fantásticos y simbólicos de cada comunidad. El proceso de aplicación de la estrategia a los estudiantes mejoraron de manera significativa el proceso de argumentación y proposición, donde ellos logran una interpretación profunda de sus textos propios, teniendo en cuenta el reconocimiento, los elementos básicos como los personajes, el contexto, los signos de puntuación, argumentos y sobre todo la importancia de la palabra de los mayores sabedores, expresiones lingüísticas, categorías y palabras, entre otras. Por último, los docentes tenemos la responsabilidad y el desafío de implementar diferentes estrategias didácticas y pedagógicas que promueven y fortalecen la producción y la interpretación textual de nuestros estudiantes, apoyándonos siempre en herramientas que proporcionen nuestro medio cultural, como en este caso tenemos lo que es la tradición oral, fortaleciendo las competencias básicas del lenguaje.